bienvenidos al Museo de Sillasa a esta segunda sesión del seminario Ritos y Muerte en la Historia, organizada por la Asociación de Voluntarios de Sillasa junto con la sede permanente de la Universidad de Murcia en Cieza y también el Ayuntamiento de Cieza. Quiero en primer lugar transmitirles las disculpas por su ausencia de la concejala de Educación y de Museos, que no puede estar hoy con nosotros, estuvo el otro día, y también de la otra directora del curso y la directora de la sede, que es la doctora Cutanda, que se encuentra con una pequeña pero molesta afección de catarro y tiene un poco de fiebre y no puede estar con nosotros. Pero pues muchas gracias por estar a todos ustedes con nosotros. El conferenciante de hoy, aparte de lo que le voy a contar, es un buen amigo desde hace mucho tiempo, que compartió conmigo la aventura de las dos primeras codirecciones de excavaciones en Sillasa que tuvimos hace unos 20 años casi, y donde empezamos a excavar la muralla que circundaba el cementerio de Sillasa, la Barbara, así como también en la segunda campaña empezamos a excavar las calles perimetrales de la zona excavada durante los años 80, en la que pudimos ver cómo pues, el trazado de calles no era exactamente como el que entonces se pensaba, sino otro distinto que nos permitió conocer mejor con las campañas siguientes del yacimiento. Quiero comentarles que Juan Antonio Ramírez Ávila pues nació en Alhama en el año 1965, pertenece a la 10ª promoción de licenciados en Historia Antigua y Arqueología de la Universidad de Murcia, donde cursó los estudios poquito después que yo, y que posee también el certificado de estudio avanzado en arqueología de la misma universidad. Es miembro del grupo de investigación de arqueología histórica y de patrimonio del Mediterráneo Occidental de la Universidad de Murcia, miembro de la Asociación Española de Arqueología Medieval, arqueólogo profesional desde 1989, habiendo desempeñado su trabajo entre el 89 y el 97 del siglo pasado como arqueólogo investigador del Centro de Estudios Árabes y Arqueológicos IN-Arabi del Ayuntamiento de Murcia. Participó también en la misión española en el Palacio Omeya de Amán, Jordania, dentro del proyecto del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Escuela de Estudios Árabes de Granada. Ha dirigido casi unas 50 de intervenciones arqueológicas por toda la región de Murcia, por la Comunidad Valenciana, en Andalucía y en Extremadura. Entre ellas, pues, las excavaciones de las murallas medievales del castillo de Molina de Segura. Recuerdo perfectamente el día que le hice la visita en la que apareció la torre de planta octogonal que evidenciaba que estaba pues, en una fortaleza de época almohade, aunque luego se han encontrado algunas torres de base octogonal de época almorávide en la península ibérica, pero son las menos. Les recomiendo que, como allí está el museo y hay un gran centro cultural de Molina, si no conocen, pues que lo visiten, y él fue el que dirigió aquellas excavaciones. También ha realizado excavaciones en la Cazaba de Badajoz en el año 2021 y más recientemente ha trabajado en el proyecto de documentación y protección del granero o Agadir del Cabeza de la Cobertera en Abarán, aquí muy cerquita de Cieza. Ha dirigido más de una treintena de supervisiones arqueológicas, prospecciones, estudios de impacto sobre el patrimonio cultural, entre otras el plan especial para la implantación del Parque Páramo en Alhama de Murcia, que lo único que queda de él es el nombre, estudios de impacto sobre el patrimonio cultural para la central solar fotovoltaica de Estampilla de Ramos en Lorca y de la línea eléctrica de la subestación de Totana, y también ha realizado la dirección y realización de la Carta Arqueológica de Alhama de Murcia y de Librilla. También ha sido director de estudios históricos, planimétricos y topográficos en el Castillo de Alhama de Murcia, en la que sigue trabajando junto al director de la Casa de Cultura Local y arqueólogo José Baños. Es codirector del proyecto de investigación y recuperación del yacimiento arqueológico de las cabezuelas de Totana, junto a don José Antonio González Guerao, desde 2014 hasta hoy. Es autor de una veintena de ponencias y comunicaciones a diversos congresos, jornadas y coloquios de arqueología. Autor de más de 50 publicaciones científicas sobre arqueología y antropología, en especial sobre la arqueología medieval de Murcia, un par de ellas junto a un servidor. Y que me enorgullezco de haber estado trabajando con él, de haber publicado con él y de que
Melbourne, tan buenos amigos, que hoy viene a regalarnos esta estupenda conferencia sobre los ritos de inhumación en la época de la medieval España musulmana, es decir, la época andalusí. Muchas gracias, Juan Antonio. Agradecer a la sede permanente de la Universidad de Murcia en Cieza, a los responsables, a la Asociación de Voluntarios de Sillasa y, como no, al Ayuntamiento de Cieza y al propio Joaquín, por haberme invitado a este tipo de conferencias. Y bueno, pues vamos a ir. Este es el esquema que voy a desarrollar. No se preocupen porque, aunque parezca muy denso, a mí me gusta hacer mis charlas casi siempre como un pase de diapositivas, como si los hubiera invitado a mis vacaciones de verano y lo voy a enseñar aquí todas las diapositivas, pero un poquito menos aburrido. Entonces, lo que hago es un comentario de diapositivas más que una cosa, más que una charla leída o una conferencia al uso, ¿no? Y creo que va a ser mucho más didáctica. Además, en el caso que me toque, este maestro de las inhumaciones y tal, pues es un poco macabro y no sé por qué al público siempre estas cosas le gusta. Entonces espero que no les resulte aburrido la charla. Y bueno, pues esto es lo que vamos a intentar desarrollar en este rato que vamos a estar. Si me quieren interrumpir no tengo ningún problema. Si en algún momento ven alguna imagen, alguna cosa o algo que digo que no aunque me ha dicho Joaquín que hay una especie de debate detrás, ¿no? Bueno, preguntas o debate, no sé. Pero bueno, que no me importa que me interrumpan, quiero decir, no hay problema. Estamos para que esto salga bien y ya está. Bueno, pues vamos a hablar voy a comenzar un poco explicándoles la arqueología, el papel que tenemos los arqueólogos en el estudio de estos restos arqueológicos, los humanos, como queramos decir, porque es una parcela especial de la arqueología. A mí personalmente hubo un tiempo en que me perseguían los enterramientos, los cadáveres. En cualquier excavación que hacía me tocaba, me salía. De hecho, la última que he hecho esta primavera volví a dar con cementerio, en parte de Solar, afortunadamente no en todo. Y bueno, no sé, tengo ahí una especial don para esto. Bueno, los antropólogos en esto tenemos que trabajar de la mano con los arqueólogos, tenemos que trabajar, de la mano con los antropólogos. Y no siempre la relación es buena. De hecho, yo tengo una pequeña queja, y es que nosotros, nuestra función es sobre todo documentar el enterramiento, cómo están esos restos, con total dignidad, evidentemente, son unos restos humanos, aunque para nosotros son, digamos que profesionalmente lo vemos como, a veces me preguntan, ¿y no te afecta y no tal? Bueno, para nosotros es un documento arqueológico, es como un forense, como otra cosa, no puedes estar pensando en la persona continuamente y tal, aunque los restos son óseos, pero en fin hay gente, yo trabajo con gente que no ha querido excavar, que cuando han salido los muertos se han ido de la excavación porque dicen que eso no va con ellos y tal, y bueno, nosotros lo vemos como un objeto de estudio, como un elemento, una fuente científica de información. Pero dentro de eso, el cometido que tenemos los arqueólogos es principalmente sacarlos en el mejor estado posible, documentar cómo es el ritual mortuorio, cómo están depositados, cómo se ha hecho la inhumación o la incineración, en fin, todo lo que es, todo el detalle, ¿no? Documentarlo fotográficamente, planimétricamente, ahora ya hay tecnologías para hacerlo en 3D y demás, y obtener esos huesos en el mejor estado posible. Y toda esa información se la pasamos a los antropólogos, que son los que hacen el estudio en sí de los huesos. Mucha gente cree que nosotros sacamos, hombre, con la práctica sí que uno aprende a ver artrosis, a ver restos de un tumor, a ver si estas cosas se ven, se aprende, sobre todo cuando trabajas con los antropólogos. Pero son ellos los que sacan más información, en este caso, desde mi punto de vista, de los restos puramente óseos, ¿no? Humanos. Ellos son los que hacen el estudio de edad, de sexo, de patologías, todo ese tipo de cosas. Y ya digo, no siempre hay, ahora en este momento llevo un estudio con una antropóloga que no voy a mencionar aquí, muy importante en este país, y que trabaja con una institución muy importante. Y siempre ocurre lo mismo, cuando he trabajado con algunos de la Universidad de Murcia, es que ellos consideran como que el tema ya es suyo y no hay una especie de coordinación. No sé si habrá alguien aquí que se dedique a esto, pero bueno, es que es una queja que arrastro ya tiempo y quizá aquí plantear mi frustración. Y es que ellos, una vez que cogen los restos óseos, no cuentan con nosotros para nada, salvo para criticar lo mal que los hemos sacado o lo mal que hemos hecho. Tiene ese tipo de experiencia, ¿no? Oye, es que
que los huesos están muy rotos, es que tenéis que haberlos sacado, es que lo habéis echado para hoy, y el paranoia ahora estropea el hueso porque no sé qué, es que lo tenéis que haber echado, ese tipo de cosas. Y luego ellos sacan su estudio y no cuentan con nosotros a la hora de hacer. A nosotros nos interesa mucho la información que ellos sacan en cuanto a información, por ejemplo, demográfica, económica, etcétera, ¿no? Saber a qué se dedicaba esa persona. Pues podemos sacar, por ejemplo, una aproximación de su estatus social, a qué se dedicaba aproximadamente, por el tipo de patología que tiene, ¿no? Evidentemente hay personas que, como en la actualidad, pues, han hecho un trabajo físico muy fuerte, tienen una serie de huellas en los huesos, y otras personas que han tenido una vida un poco más cómoda y no reflejan eso en los huesos. Ese tipo de cosas a nosotros nos interesan bastante. Entonces, bueno, vaya por delante el tema aunque hay plantas se queja, pero que es necesario el trabajo del arqueólogo con el antropólogo, ¿de acuerdo? Y hoy también con otro tipo de científicos, porque saben que también tenemos cada vez un desarrollo mayor de los estudios de ADN, este tipo de cosas son muy interesantes. Bueno, pues eso, nosotros sacamos lo mejor que podemos. Fíjense que a veces excavar los enterramientos no es lo más cómodo. Este es un caso, este señor no es arqueólogo, es un peón que tiene en la excavación, que se le daba muy bien. Al principio puso reparo para trabajar con los enterramientos, pero luego resultó que era un maestro, se le daba fenomenal. El tío tenía una maña para esto. Y al final casi se especializó. De hecho, me pidió trabajo, me dijo que bueno, que si eso me gustaba traer, pero bueno, que el tío era albañil, era de la obra que se iba a hacer ahí, y era un peón de albañil. Pero bueno, esto se le daba muy bien. Y bueno, pues excavar muertos, ya digo, no es a mí personalmente, no sé si Joaquín tendrá otra opinión, si aquí hay otro arqueólogo, está María José también por allí. Excavar muertos a mí personalmente no es la que más me gusta, porque es una labor es muy entretenido, es muy delicado, hay que tener buenos nervios para eso, hay que tener buena cualidad de trabajo manuales. Y luego la información que le sacamos tampoco es realmente tan... Vamos a ver, un cementerio es un cementerio y salvo la información que da el estudio en sí de los restos humanos, como elemento de civilización, como elemento de cultura, pocas novedades aportan a los cementerios en general. Yo además me he especializado en el tema andalusí y claro, los cementerios andalusíes no llevan agua. Los íberos, por ejemplo, tienen lo que se dedica al mundo íbero, tienen la suerte de que los restos humanos son ínfimos porque están incinerados y apenas se quedan unos huesecillos que muchas veces ni siquiera dan para estudiarlo, pero los ajuares son la pera, ¿no? Que si falcatas, que si virus, que si no sé qué, unas urnas con unas decoraciones extraordinarias y tal. Eso sí da gusto excavar. Cuando excavas este tipo de enterramientos, al principio, pues a la gente en general, cuando se asoma por los solares, le llama mucho la atención, pero como arqueólogo ya les digo que no es lo más divertido. Bueno, hacemos estudios espaciales, en general, de cómo es el cementerio, cómo está estructurado, dónde se ubica, el estudio del ritual funerario, que tampoco es que en el Andaluz en concreto haya mucha variedad, pero sí que hay un campo muy interesante que ahora puede entrar en él, que es, digamos, lo más vanguardista que hay ahora mismo en el tema de las necrópolis islámicas, el tema del ritual funerario. Casi todo es un ritual concreto que ahora veremos, casi todo. O sea, cuando tú encuentras un cadáver de una determinada posición, ya sabes lo que es, ¿no? La secuencia cronológica, porque hay una evolución cronológica en los tipos de enterramiento, eso es muy interesante de sacar, muy importante y muy complicado, porque los enterramientos se superponen, hay fosas que bajan a niveles anteriores, hay fosas más superficiales. Es complicado estratigráficamente excavar algunos cementerios. Las técnicas y materiales constructivos de las tumbas, cómo están hechas, las tipologías, cómo evolucionan a lo largo del tiempo. Y luego lo más lucido ya es la interpretación de los datos, ya digo, antropológicos, lo que he comentado, la demografía, la economía, las relaciones sociales. Por ejemplo, si tenemos ADN, son muy interesantes. Todavía son muy incipientes por lo caro que son, pero yo creo que va a ser interesante cuando se generalicen. Eso ha ocurrido, por ejemplo, el carbono 14. Cuando yo estudiaba, el carbono 14 era una cosa que nosotros sabíamos que existía, que nos lo explicaban en la facultad, pero que nadie lo había visto nunca, porque una muestra de carbono 14 vale un pastizal. Ahora mismo, por 600 euros, te hacen un análisis de carbono 14 que es bastante asequible para ciertos proyectos, no para gastarse uno de su bolsillo, y bueno, pues se han generalizado esos estudios. Esperemos que los de ADN pronto también adquieran ese tipo de familiaridad, digamos, con ellos, ¿no? de frecuencia. Bueno, los cementerios en sí, como ocurre hoy en día, son espacios de uso social, tienen un uso como jardines. Esta es una imagen de un
un cementerio de Kairouan, junto a la ciudadela antigua de Kairouan, que es la que se ve ahí al fondo. Es un paisaje con un cementerio, bueno, no se diferencia tanto de nuestros cementerios, es un poco más austero y no se ven las cruces, evidentemente, pero bueno, ahí ven una sucesión de túmulos, los hay menos densos que este es un cementerio actual, que está en uso actualmente. Los hay un poco más, yo he visto algunos que son como más rurales, que digamos que son como, pues eso, jardines, hay más arbolado, hay más vegetación, ¿no? Es un lugar de reunión social. Estamos hablando sobre todo de la Edad Media, aunque el tema, lo que tenemos con el Islam es que claro, es una civilización viva actualmente y podemos hacer fácilmente paralelismos, porque a veces no ha evolucionado tanto, sobre todo en ámbitos rurales, pero yo sobre todo los casos que le voy poniendo, muchos de los ejemplos, muchas de las cosas que digo están sacadas de fuentes textuales en Andalucía, y aunque esta foto por ejemplo es real, es de un cementerio iraní, fíjense el aspecto que tiene, es un paisaje muy agreste, pero bueno, son tumbas muy austeras, de piedra y señalizadas, y los cementerios, como ocurre con nosotros el Día de los Santos o el día previo de los Santos y tal, vamos al cementerio, los musulmanes son más de visitar sus cementerios y allí se hace una vida social, la gente se encuentra, habla de sus cosas, charla, hay gente que lo visita a diario también en nuestros cementerios, hay gente que va a diario al cementerio cuando tiene personas muy familiares, muy cercanas, ¿no? que han fallecido. No sé si se ven bien las letras, no es el mejor fondo quizás aquí, yo creo que sea mejor. Es un lugar incluso donde se hacen transacciones comerciales. Al haber vida social, pues allí ocurre todo. La gente habla de sus negocios. Esto nos lo dicen las fuentes medievales, que la gente iba al cementerio y ahí se encontraba con fulano. Oye, como de hoy, pues sabes que he comprado una tierra, pues a ver si tal, pues voy a hacerme una casa nueva, a ver si me ayuda, a ver si te encargas de esto o del otro. Se hace vida normal. El cementerio es un sitio que de la rasante para arriba, de la rasante para abajo está lo de muertos, pero para arriba está la vida y sigue funcionando, y en el cementerio también. Son lugares de culto en torno a tumbas de santos también. Esto es un fenómeno que se da mucho en el Irán occidental, sobre todo en el norte de África, en el Magreb, que se dio en Al-Ándalus, que se da menos en Oriente. De hecho es criticado por los musulmanes orientales, consideran que eso es un poco una degeneración, y en el fondo es que esto son herencias que vienen del mundo judeo-cristiano, del mundo romano, son herencias, tradiciones que han pasado. Nosotros también tenemos ese tipo de tradiciones, el culto a las imágenes, el culto, no quiero ofender a nadie, pero el culto que hacemos a ciertas vírgenes, por ejemplo, que tenemos 40.000 vírgenes cuando solo hay una virgen. Este tipo de cosas son estudios ya que no tenemos que ir a la antropología, pero que vienen de ese tipo de cosas, de cultos antiguos, del modo de hacer culto a las imágenes en sí, muchas veces que representan a deidades, ese tipo de cosas. Los musulmanes también las han heredado, y en concreto ellos no idolatran a imágenes, ¿no? Pero sí a santos, a ciertas figuras venerables dentro del Islam. Incluso veneran no sé si lo saben, veneran a gente a profetas anteriores, por ejemplo Jesucristo para ellos es un profeta, o a personajes que para nosotros los cristianos pues, son cristianos que tienen una relevancia y tal, y ellos de alguna manera, por ser anteriores al Islam, los han asimilado en forma de santos, de personas con baracas, con tal. Y las tumbas donde están enterrados tienen baracas, tienen santidad, y ellos acuden ahí a ver si, porque la baraca se transmite. Entonces acuden a conseguir un poco esa baraca y a generar a esos personajes. Son también lugares de encuentros amorosos. Esto es curioso, esto está sacado del manual de Hitba de Ibn Abdul de Sevilla, del siglo XII, que comenta cómo en el cementerio de Sevilla a veces ocurrían cosas que para la ortodoxia de la época pues era un poco escandaloso. ¿Qué ocurría? Pues que muchos matrimonios, esto ya es una cosa que yo creo que se ha perdido en general, pero hasta hace algunas décadas, hasta principios del siglo XX, todavía existía en el mundo occidental, y eran los matrimonios concertados, los matrimonios que se hacían no por amor, sino porque interesaba que a la niña casarla con este señor que le saca 40 años, pero que tiene un dinero y cuando se muere le va a dejar la herencia, va a tal, ese tipo de matrimonios concertados por conveniencia y tal, que ocurrían. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que efectivamente eso, había sobre todo chicas muy jóvenes que se casaban con personajes adinerados muy mayores y evidentemente ahí no había amor. Entonces cuando ese personaje moría, pues iban al cementerio a hacer allí sus rezos y sus cosas, y muchas veces pasaban allí la noche. Hay determinadas ceremonias que en el mundo islámico
ahora ya creo que se hace menos, pero que también todavía en algunos sitios rurales, de pasar alguna noche en el cementerio junto a la tumba del difunto. ¿Y qué ocurría? Bueno, pues esa persona que era una muchacha joven que se había quedado viuda, que tenía una buena posición y tal, y allí acudían muchachos en edad de merecer, y pues en esas jaimas, en esas tiendas por la noche, pues había pasado lo que pasaba, ¿no? Florecía el amor, digamos. Entonces eso se sabía y a veces producía escándalo, y entonces se critica y Ben Abdul dice que eso hay que vigilarlo, hay que vigilar los cementerios y tener cuidado que no ocurra, que no se conviertan en lupares. Son cosas un poco curiosas quizás para nuestro modo de ver. En fin, ¿de dónde viene el tema del ritual mortuorio en el mundo islámico, en Al-Ándalus y tal? ¿Cómo hay que enterrar a los muertos? Hay tradiciones antiguas que vienen algunas de ellas, como digo, de ámbitos culturales anteriores al Islam o diferentes al Islam, cuando el Islam se va expandiendo por las zonas de Irán, cuando llega a las zonas que habían estado bajo dominio del Imperio Bizantino, como a la península donde estaban los visigodos y tal, pues en algunos casos van asimilando, van viendo cosas y tal. Digamos que el elemento digamos, de partida para establecer la ortodoxia de cómo debe ser un enterramiento es esta referencia de la Sura 2 del Corán, donde dice: vuelve tu rostro a la dirección de la mezquita sagrada, donde quiera que estéis, volved vuestro rostro en su dirección. Que es el tema de cómo hay que orar, porque hay que orar hacia un punto determinado, tal. Bueno, los enterramientos también tienen que tener una orientación determinada. Y uno de los referentes es de tradición es el entierro de los mártires de la batalla de Ahzab, una de las primeras que tiene el Islam, una gran victoria donde perecieron muchos creyentes. Y Sajid al-Bukhari, a partir de cómo se enterraron, que fue un poco improvisado quizás, él transmite la tradición y eso se tiene en cuenta por otros periodistas posteriores, en el que dice que el cadáver debe estar depositado en decúbito supino, es decir, boca arriba. El cadáver debe estar boca arriba. El rostro orientado hacia la Meca, según hemos visto en el Corán, en la Sura del Corán. La tumba debe ser simple, austera, excavar un hoyo en la tierra y el cadáver dentro, eso se llama tarij en árabe. También puede haber fosas con sac y este tipo de enterramiento, ahora lo veremos, tiene una tradición muy antigua en Oriente Próximo. Están desde época casi del Neolítico este tipo de tumbas y llega hasta la Edad Media y el Islam digamos que lo recoge porque la gente se enterraba así y quiere seguir enterrándose aunque te convierta al Islam, pero es que tus antepasados se estaban enterrando así. Entonces tampoco conviene, ni hay grandes cambios, hay grandes rupturas, se están recogiendo tradiciones anteriores y esto ahora lo veremos porque aquí en Al-Ándalus y en la región de Murcia hemos encontrado este tipo de tumbas. Estas en concreto deben de ser su profundidad en torno a 1 metro. No debe de haber juar. Hay una tradición islámica que dice que de este mundo nos iremos igual que vinimos a él, venimos desnudos y nos vamos desnudos. Entonces eso de los ajuares y tal no se lleva, todos somos iguales ante Dios y tenemos que ir a él pues como hemos venido. Ya saben que el Islam, el cristianismo y el judaísmo son religiones hermanas, el Dios es el mismo, simplemente son distintas maneras de entender la divinidad y bueno, pues hay muchas cosas en común. Y las tumbas se señalan simplemente para que uno conozca dónde están sus antepasados, sus familiares enterrados, pues simplemente se pone un distintivo, una piedra, algo, un elemento, sobre todo piedra, que uno pueda reconocer. Pero en general hay que tener en cuenta también que en este momento la mayoría de gente es analfabeta, entonces poner el nombre en una tumba no tenía mucho sentido. La gente la reconocía porque así está la piedra que pusimos, este es mi antepasado. Aquí es como se han superpuesto las letras. Bueno, pronto en el Islam, en el siglo VIII, cuando el Islam está llegando aquí al Andaluz, se están gestando, incluso un poco antes, una serie de escuelas jurídicas que son las que van a marcar cómo debe ser la vida del creyente, cómo tiene que regir su vida, y entre ellas, porque todo no está en el Corán, entre ellas también cómo debe ser enterrado. Entonces existen 4 escuelas dentro de la doctrina suní y una en la chií, o sea, son 5 escuelas en general. La que aquí a nosotros nos interesa y la que encontramos generalmente es la de Malik ibn Anas, la última que ven en el primer bloque,
Malik fue imán de Medina, nació justo el año en que llega el Islam a la península, en el 711, y era un partidario acérrimo de los omeyas. Por eso, cuando los omeyas, digamos, son expulsados de Damasco, de Oriente, se instala los abbasíes, la dinastía abbasí, los omeyas se refugian en Al-Ándalus y digamos que adoptan esta escuela como propia, son las que imponen aquí. Pero en Al-Ándalus habían llegado ya, las otras escuelas ya estaban aquí. Ya había partidarios en Masarra, por ejemplo, es uno de los más famosos, los masarríes, los zahiríes, los almuhaciríes, son tradiciones que estaban aquí en Al-Ándalus y no todas coinciden con la doctrina malikí, la de Malik y Ben Anas, que voy a ponerles un poquillo. Bueno, estas son las diferencias entre las tumbas que sería la de Saklah y la de Darij. La de Darij, la de Darij son términos del árabe, son la fosa simple en tierra, con muy poca profundidad, y la otra es lo que le decía, que tiene una covacha lateral, ahora lo verán. Este es el cementerio del Carmen, excavado en Lorca, junto a la iglesia del Carmen, por María Chávez, y salieron este tipo de tumbas que le encontró hallarlas con ellas porque se marcaba una fosa, pero cuando iban desenterrándola no aparecía el muerto, y el muerto al final aparecía excavado en un lateral, ahí como escondido. Al principio, esto era la primera vez que se documentaba en un territorio del Islam, por lo menos. El problema que ocurre es que en los países islámicos el excavar tumbas no gusta, no está bien visto, aunque sean tumbas de hace 1000 años, pero son musulmanas. De hecho, hemos tenido algún encontronazo con la comunidad islámica. Yo lo tuve en el mes de mayo, di una conferencia de una excavación, les he comentado que hice una excavación allí donde salió enterramiento, y el concejal de Cultura me invitó a dar una charla una vez que habíamos preparado el informe, la memoria y tal, y dice, pues da una charla como la que estamos dando ahora y les explicas a la gente lo que habéis sacado, lo que habéis hecho. Y en parte de eso habían salido enterramientos. Hubo una persona del colectivo musulmán, un representante, que cuando se hizo la publicidad de aquello, encima pusieron una tumba de las que habíamos sacado, que se notaba perfectamente como estaba. Un musulmán reconoce perfectamente que eso era un creyente, que era un musulmán, y montaron una historia allí en los medios de comunicación, en las redes sociales, que por poco se suspende, que hubo que salir dando aclaraciones y tal, que nosotros, porque lo veían como una falta de respeto, en fin, fue un desconocimiento y tal. Entonces, al final pudimos dar la charla, pero tuvimos que dar algunas aclaraciones y tal, y contamos con el beneplácito del imán local, que dijo que no veía nada malo en esto, lo que habíamos hecho y tal. Pero en los países islámicos es complicado excavar enterramientos. Algunas veces se han excavado por casualidad, porque en excavaciones que no se pretendían han aparecido sepulturas. Cuando se excava esto, en los años 90, no recuerdo exactamente, no estábamos sobre aviso. Entonces hubo una polémica porque se estaba excavando por entonces la sinagoga de Lorca, no sé si conocen, si han estado allí, en el castillo, que fue un gran revulsivo para Lorca y para el patrimonio regional y tal. Y se estaba con que, digamos que los judíos estaban de moda, los hebreos estaban de moda. Entonces, pues alguien dijo que esto tenía que ser tumbas judías, porque no se había visto este tipo de sepulturas, no estábamos habituados a verlas y tal. Y la clave estuvo en un anillo que llevaba uno de los enterramientos, que llevaba una inscripción en árabe. Y bueno, pues después se ha hecho una investigación, la propia María Chávez hizo su tesis doctoral sobre este tipo de enterramientos y demostró que esto está en la esencia del Islam. Es más, parece ser que el profeta fue enterrado así, por los testimonios que hay de la época en que fue enterrado, parece ser que está en una sepultura de este tipo. Aún así la polémica continúa, o sea, todavía hay gente por ahí que le discute que estos enterramientos sean andalusíes. Yo personalmente, que aparte de conozco a María y la tesis es muy interesante y muy buena, creo que esto es lo cierto, que son enterramientos andalusíes. Bueno, ahí lo ven. Esta es una imagen del solar del cementerio. Era el antiguo convento del Carmen, que está junto a la iglesia, se conserva solo la iglesia conventual, y esto era lo que ocupaba el espacio del convento, fíjense, la densidad de tumbas. Pero la que se impone aquí es la malikí, la que traen los omeyas, la oficializan los omeyas. ¿Y qué dice la doctrina de Malik y Ben Anas? Que por cierto sigue vigente en el norte de África. De Egipto para acá todavía se entierran así. Ya en lo que es Oriente Próximo no tanto. Hay otro tipo, las otras escuelas están más vigentes, más que esta. Y bueno, pues dice que los enterramientos tienen que ser muy austeros, en esto coincide con las demás escuelas,
la fosa debe ser muy estrecha, de 30 a 40 centímetros, un codo aproximadamente, acabado en tierra. Eso la verdad es que da ciertos problemas, porque hay algunos testimonios de época medieval sobre eso, sobre el olor en el cementerio. Es un enterramiento casi superficial, un cuerpo que se está corrompiendo ahí a pocos centímetros de la superficie, eso no le viene muy bien. El cadáver es depositado en decúbito lateral derecho. Esta es una novedad. Habíamos visto que la tradición anterior decía que había que enterrarlo en decúbito supino, pues ahora no. Malik ibn Anas dice que hay que enterrarlo en decúbito lateral derecho. Eso es una posición, digamos, antinatural. Hay que enterrarlo sobre este lado, con una orientación determinada, y el muerto, para que se sujete así, la fosa tiene que ser muy estrecha. Ahora verán en algunas diapositivas, si recuerdan esto que estoy comentando, verán que hay diapositivas donde se ve una tumba de hemos medido 24 centímetros. Es decir, no había eso. La gente estaba delgada y lo que ocupaba el cuerpo ahí lo metían. Y en caso de que no quedara bien, si la tumba había salido demasiado ancha, lo suelen apuntalar con piedras, en la espalda, en el frente, para que el muerto permanezca en una posición que es anormal, que es antinatural. De hecho, con los movimientos post-mortem, digamos, causas naturales, el muerto a veces se gira, bien hacia atrás o bien hacia abajo, perdón. Y los hemos encontrado boca abajo, que con eso pueden ver, por ahí ha habido algún caso en que se ha publicado como que era un maldito, que si era una persona condenada, que si no sé qué, pues a veces no hay que buscar cosas tan rebuscadas, simplemente, perdón, la redundancia es que el cadáver se había escorado y terminó casi boca abajo, y parece que está enterrado boca abajo cuando no lo está. Sí que es cierto que en otros contextos, por ejemplo en cementerios cristianos, han aparecido cadáveres enterrados boca abajo, Entonces sí se asocian con ese tipo de cosas, con gente de brujería, con gente que estaba condenada por cualquier tipo de cosas y tal. Por ahí hay algún estudio sobre eso, que no es mi tema, pero algo de eso he visto por ahí alguna vez. Yo les digo la experiencia que en algún caso me ha parecido que en un cadáver parecía aparentemente boca abajo, no del todo, ¿no? En una posición, y se veía perfectamente que el cuerpo se había desestabilizado cuando todavía estaba en estado de putrefacción, digamos que los miembros estaban unidos todavía y se veía por eso de giro. Y a veces boca arriba, a veces también hacia el otro lado y está casi boca arriba. Y sobre esto, pues bueno, ya digo, ahora entraré, que hay una cierta polémica en la actualidad. Decúbito a la derecha, con la cabeza hacia el mediodía o los pies hacia el sol naciente y la cara hacia la Meca, la orientación de la quibla. Eso siempre es fijo, simplemente varía a veces el ángulo, porque hay también, eso varía en las propias mezquitas de Andalucía, no están orientadas como correctamente hacia la Meca, sino hacia el sur. Y en los enterramientos se encuentra ese tipo de variación. Los hay hacia el sur y los hay más o menos mirando hacia la Meca. Es una cuestión de orientación, a veces se ha especulado con que es algo incluso ideológico, ¿no? De buscar una diferenciación. Hay ausencia de ataúd, eso no siempre, no es, digamos, habitual, pero tampoco es extraño encontrar ataúdes. Muy rara vez encontramos las maderas, pero sí que encontramos los clavos. A veces yo he excavado algún caso y te encuentras que el clavo te dibuja el ataúd. Todavía en la actualidad en el norte de África se entierran con ataúd. Bueno, ya incluso lo del decúbito lateral derecho tampoco lo respeta, pero bueno, que lo de los ataúdes en la Edad Media se intentaba, pero hay casos de ataúdes. Y sin adornos personales, como he dicho, un sudario, apenas un sudario, ahí ven ya digo que se han movido los textos y está un poco superpuesto, pero vamos, creo que se ve. Con un sudario, porque de este mundo te dirás tal como viniste. Eso a mí me lo han dicho musulmanes, es una cosa muy sabida, ¿no? Y simplemente una mínima indicación de dónde está la tumba, de qué comía, una simple losa, bueno, esto más o menos ya lo hemos dicho. Este es un ejemplo de enterramiento maliquí. Una fosa en tierra, un cadáver depositado en posición en decúbito lateral derecho. Ya ven cómo se nota que hay un brazo que está más abajo, el otro estaba encima, en fin, las piernas conservan esa posición. Este es un ejemplo de Lorca. Todas las fotos que van a ver, la mayoría son de excavaciones propias, otros de compañeros, algunas incluso están sacadas de una publicación, y son casi siempre de aquí, de la zona de Valencia, que es donde yo me he movido más en este tema. Bueno, esto está recogido por un mudéjar del siglo XV, Isa de Shebir,
es un señor, bueno, perdón, el de arriba es del Careguaní del siglo X, perdón, es que me ha ido. El de arriba es un testimonio del Careguaní, fíjese, en el siglo X, como dice, es preferible amortajar al cadáver con un número impar de mortajas, 3, 5 o 7, contando el camisón, la camisa, el turbante. El profeta fue amortajado con 3 lienzos blancos del Yemen, y los cuales fue enrollado. Esto es discutible porque hay otras tradiciones que dicen que fue enterrado en 7 vueltas de la mortaja. Yo en concreto en Alhama, en un caso que encontramos una mujer que había sido enterrada con unos pendientes, que no lo verán aquí, y los pendientes al ser de cobre habían conservado la mortaja de lino y tenían 5 capas, pudimos ver 5 capas. En el siglo XV, por ejemplo, el que le decía Isaac Shevir, que es el jefe de la comunidad de Mudéjar de Segovia, decía algo parecido: se ha amortajado el difunto en 3 lienzos, 5 o 7 blancos, hecho tiras o camisas, una sobre otra de grado en grado. No se ha amortajado en seda ni en sirgo, que es un tipo de seda, el tejido de seda. Más o menos esto ha evolucionado un poco. Vemos que del siglo X al XV, 500 años, y siguen diciendo lo mismo. Ni se le meta oro ni plata, es el mismo imán. Ni se le meta oro ni plata ni otra cosa al cadáver. Pónganle olores buenos en los lugares del shuhud, donde se hace donde el creyente toca con la frente y la rodilla sentada en el suelo antes de la oración, y llévenle a enterrar cuando haya pasado la hora de la sala, de la oración, sobre él. Y si hubiere mortandad, no aguarden a ninguna hora de la sala y vayan delante del Achanesa, está escrito en el castellano del siglo XV, comitiva del entierro, y no detrás. Es decir, que si hay premura porque hay una epidemia y tal, tampoco vamos a ser tan ortodoxos y a esperar a que se le rece, no, que se le entierre cuanto antes, no sea que... bueno, esto nos ayuda un poco a entender cómo era el tema, la cotidianidad de esos entierros. Lo de que no lleven a jugar funerario es lo que dice, lo que había que hacer, pero no siempre se cumple. Este es un cadáver. Probablemente es una anciana, si ven, tiene pocos dientes y la posición es que está enterrada. Es del cementerio de la Corredera de Lorca. Hay una pulsera, no sé si son capaces de verla. ¿Se ve el cursor? No. ¿Se ve el cursor? Sí. La pulsera está ahí. Ahora la vamos a ir viendo mejor. Parece como que es un simple hilo de cobre, ¿vale? Enrollado. Y no parece como si se lo hubieran echado, ¿eh? Después de enterrarla, le han querido echar ese objeto. Y bueno, vamos a verlo más de cerca. ¿La ven ahora mejor? También ven que hay huesos de otros enterramientos anteriores. Podría ser de otro enterramiento, el caso es que es una pulsera y apareció junto a ese enterramiento. Este es el pendiente que les decía en el caso de Alhama. Este es uno de los pendientes, están los dos. Este es uno que, bueno, lo digo, la persona que estaba excavando lo intentó llevárselo. En un momento en que creía que yo no lo veía, se lo echó en el bolsillo. Cuando lo vio, pensó que era una cosa de... Vio algo ahí raro encima del cadáver, estaba limpiándolo, y en vez de decir, oye, mira, ¿verdad?, cogió la tierra y se lo echó en el bolsillo. Yo lo vi casualmente, estaba por detrás y vi que era algo raro, y era hizo así y tal. Y cuando fui, le dije, vamos, se lo dije claramente, o me das lo que has sacado o vas a la Guardia Civil, pero es una excavación oficial y eso no se puede consentir. Y ahí ven como una de las bolas se destrozó, el pendiente se destrozó. Afortunadamente ya, al estar en decúbito lateral derecho, este era del lado izquierdo. Entonces ya supusimos que en el derecho iba a haber otro igual y el otro lo sacamos ya prevenido, con mejor cuidado. Y este es lo que quedó de esa arracada, de esos pendientes. Y fíjense como una de las bolas, esa que hay en el centro más grande, lleva el tejido que les comentaba adherido. Esta también. Se ha hecho, por cierto, una analítica recientemente, una investigadora francesa. Así es como apareció el otro pendiente. Estaba pegado al cráneo y envuelto en la parte exterior, digamos, cubierto por las mortajas. Digo que son 5 capas de lino. Este es el dibujo, la restitución que hice en su día. Esto era el de arriba, es el elemento, digamos, que lo conforma. Todos son 4 bolas de ese tipo cogidas en un alambre de cobre. Por aquí es por donde se enlazaba la oreja. Arracadas, como se llaman estos pendientes, es un nombre árabe que todavía se conserva, no sé si lo conocen. Por ejemplo, las que llevan las chicas que bailan en este tipo de bailes regionales y tal, los pendientes que se ponen tradicionales y eso, se les suele llamar arracadas. En la huerta de Murcia le llaman, en fin, no sé
Es un nombre que tiende a perderse, pero que todavía se conserva. En este caso hay un anillo, lo podrán ver ahí que el dedo verdea, porque es de cobre, ¿lo ven? Como hay un dedo que está verde, lo vamos a ver mejor. ¿Lo ven? Sí. Ahí está el anillo. Nada, era siempre anillo de cobre, no tenía ninguna inscripción. Ya digo, estos son casos excepcionales. Algunos han salido muy interesantes, ese mejor, por recordar que le he puesto esta imagen. Ahí se ve. En algunos casos en Lorca, estos enterramientos son de Lorca, casi todos los que estoy poniendo ahora mismo, en la Plaza San Vicente, que hizo el Museo de Lorca, Juana Ponce y Andrés Martínez, les salieron algunos enterramientos con una llave en la mano. Una llave probablemente de su casa. Eso no ya es un tema que se relacione con el actual, sino con creencias, ¿no? De este mundo de volver uno a su casa, o de varias interpretaciones que se le da de su casa, o que sea un símbolo para, bueno, pues para, yo qué sé, para abrir las puertas del cielo, o algún tipo de... Desde luego no está relacionado con la ortodoxia coránica o islámica, digamos, pero son tradiciones que la gente tenía. El enterrarse, yo no lo he visto en otro sitio, y eso, pues en Lorca aparecieron varios cadáveres con esa llave en la mano. Saben, no sé si lo han oído, se lo digo yo, que los romanos se enterraban con una moneda, porque tenían que pagar al barquero para pasar el río del Averno, tenían que pagar al barquero una moneda para que los pasen al otro lado, y entonces suelen ir con una moneda que suele estar en la mano. A mí me ha salido en algún enterramiento en el pecho y a veces en la boca, en la lengua. Esto de la llave quizás se puede relacionar con eso. Y en cuanto a la señalización de las tumbas, ahí tienen un cipo funerario, aparece descontextualizado, lo que están viendo es un cimiento del siglo XVIII probablemente. La construcción, esto es la corredera de Lorca, la corredera de Lorca está urbanizada, fue un cementerio en el siglo XI-XIII, y los cimientos de las casas actuales pues, han alterado el cementerio. Entonces muchas veces encuentran restos y lo utilizan para sus construcciones, para construcciones posteriores. Esto en una casa de cimiento del siglo XVIII aparece lo que, hombre, está la duda si es o no, pero la pinta que tiene es que es un tipo funerario. Ahí lo ven tumbado. Una señalización mínimamente trabajada, puede que sea incluso una piedra, lo digo porque está en el contexto de un cementerio. Y luego hay algunos rituales muy curiosos como esto, que son, al principio nos salieron en algunos cementerios este tipo de cubetas de yeso pegado a las tumbas. Ahí ven una tumba que aún no ha salido el cadáver, está en proceso de excavación, y en una zona superficial relacionada con la superficie que pisaban los vivos en ese momento, el cadáver que está más profundo, lo que están viendo ahí es el túmulo, es la cubierta del enterramiento, que en Lorca nos aparecieron, no es muy habitual, ahora en casos nos aparecieron tumbas que conservaban parte del túmulo. Y este que tiene el arranque del túmulo al lado tenía esa concavidad. En Alhama nos habían salido antes, en algún sitio algún compañero en Murcia me había comentado que sí, que había visto algo parecido, pero no le había dado importancia. Y se relaciona con el jardín de los pájaros verdes. Esto lo ha investigado María Chávez, que es muy interesante, la tradición que hay bueno, la tradición islámica también, que aparece, fíjense aquí, uno más grande. Esto es la cabecera de una sepultura, más o menos a nivel del suelo. Esto es un panteón, que eso lo hago ya que hablaré, en el Islam también el panteón es un panteón. Todo esto que ven vaciado es porque estaba destruido, posteriores, había incluso esto fue un convento, y parte de la sepultura de las monjas estaban por aquí. Habían roto los enterramientos antiguos medievales. Esto es una tumba medieval, la cabecera, con fosa y prefosa. Aquí estaba el cráneo del muerto. Creo recordar que es el que había, el primero que hemos visto era el que estaba aquí. Y aquí en la cabecera, pegada a la cabecera, había esta concavidad, que apareció parcialmente destruida, hecha con yeso, muy rústica. Aquí hay otra, fíjense, que correspondería en principio a esta tumba. Y el suelo que está asociado es este. Aquí es donde pisaban los vivos, donde está el jalón. Bueno, pues esto al principio nos costó un poco investigarlo, y en una visita, tanto esta foto, no recuerdo si es de Cairaguán, creo que esta es de Túnez. Ya lo hemos visto, estoy hablando de los años 90, años 2000 y tal. Ahora mismo ya esto está bastante asumido, pero entonces era algo nuevo, que no sabía muy bien a qué respondía. Ya incluso muchos musulmanes nos lo han dicho, que bueno, pues en muchas de estas tumbas se pone un cuenquecillo con agua para los pájaros, para que los pájaros acudan a beber agua.
es una tradición, bueno, es una manera también de hacer jardín, de hacer de estas tumbas. Ahora estas que ven, estos túmulos, ya digo, son contemporáneos, son actuales. Y por ahí creo que se llama la fecha, 2004, 2000, no sé qué, de ese difunto. Bueno, estas tumbas, en algunas de las que hemos visto y en textos que hay también en tradiciones del siglo XIII, medievales de Andalucía, se ve como algunas de las tumbas eran como un parterre. Y entonces se plantaban flores en la propia tumba, no estaban cubiertas como estas, sino que solo tenían las flores perimetrales y era como un parterre, se plantaban ahí plantas aromáticas y tal. Y también, bueno, esto pues para que acudan los pájaros a beber agua es dar vida, ¿no? A lo que está muerto es relacionado. Ya digo, aparte hay un jardín que si quieren lo pueden buscar. Muy interesante. Bueno, ahí lo ven, actualmente pues hacen sobre plástico, un fondo de una botella de PVC que la recortan y la incrustan en la tumba. Se mantiene esa tradición. Bueno, vamos a ver la realidad de los cementerios medievales en Murcia. Vamos a hacer un repaso. No sé si este es un cementerio el que, digamos, crea escuela en Murcia, que se excava en los años 60. Manuel Jorge Aragonese, el director del Museo de Murcia en esa época, excava en la plaza actual de Santa Eulalia un cementerio que sale en unas condiciones de conservación fabulosas. El hombre no tenía muchos referentes para hacer su excavación, la hizo como pudo y fue una excavación realmente modélica para la época que después ha servido para otras excavaciones posteriores y además hizo una publicación bastante buena. El cementerio de Santa Eulalia está publicado, un libro que publicó el Ministerio de esa época. Puede extrañarnos un poco y esto se ha criticado, pero para el momento en que se hizo estuvo bastante bien. Se excavó los enterramientos y algunos se dejaron, en vez de dejarlos en la fosa metidos, se dejaron como en peanas, como en alto, ¿no? Porque bueno, pues la excavación, por ejemplo, fíjense lo alto que está, la excavación siguió avanzando y fue excavando entre medias para ver si había más enterramientos, fíjense en la densidad que hay y además excavados por capas y tal. Esto a veces, ya digo, se ha criticado, pero hay que verlo todo con la perspectiva de la época, hay que ver ese hombre, bueno, pues él como Dios le encaminó, si me permiten la expresión, pues hizo una excavación bastante buena. Y además se hizo un museo, ya en la época, en los años 70, por eso se inaugura un museo y estuvo abierto como 2 o 3 años. El problema era las aguas, lo que era el agua a nivel freático de Murcia, que hizo que los huesos se disolvieran rápidamente. Al final hubo que cerrarlo y bueno, estaba donde está ahora el Museo de la Muralla de Santa Eulalia, ya se lo conocen. Ahí estaba el cementerio y actualmente se ha excavado al lado otro cementerio, porque el cementerio ocupa toda la plaza y parte de los edificios aledaños, y un compañero, Mario Ruiz, excavó hace unos años una parte de este cementerio con panteones. Aquí ven como hay el resto de un panteón, aquí ven parte de la excavación de la época, bueno, los tipos de tumbas que le salieron, de todo tipo, y bueno, pues esta es la excavación de Mario, que está, la plaza de Santa Eulalia está aquí. Todo esto está por aquí, el museo actual. Aquí está la muralla, la imagen es muy buena, es un dibujo que me pasó. Bueno, aquí hay un panteón, otro panteón y algunos de las tumbas. Esto se ha conservado y se puede visitar, no sé si quizás lo conozcan, si han ido por Murcia, es visitable. Esto es durante las obras de acondicionamiento, cómo se construyó el edificio encima y el panteón, los muros del panteón que están cubiertos. Una imagen de la Murcia Andalucía hecha por Pablo Pinado Fernández, con ese cementerio de Santa Eulalia. Esto sería la iglesia de Santa Eulalia como mezquita, que es una recreación, ¿vale? La muralla con su antramuralla, a partir de las excavaciones del propio Manuel Jorge Aragonese, y el cementerio con esas cumpas, con esos enterramientos de personas destacadas, de respeto, más o menos, como se podría ver. El cementerio de San Nicolás en Murcia es el siguiente que se excava ya en los años 80, lo excava Julio Navarro, y supone un revuelo. Ya hay un servicio municipal de arqueología, es el primer arqueólogo de la ciudad de Murcia, y a poco de nada más llegar al servicio municipal se encuentra con que se va a hacer una obra en la calle Santa Eulalia, en la calle San Nicolás de Murcia, no sé si la conocen, y pues hay que hacer una excavación a ver qué sale por allí, y bueno, pues ya con un montón de muertos y tal. Luego ya la excavación fue muy mediática, se publicó en el país y tal, y eso hizo que también hubiera, con la comunidad musulmana de España, sobre todo que en Granada antes era muy pequeña, pero en Granada había ya una cierta comunidad, se quejaron, lo mismo de respeto, falta de respeto, no sé qué, que si esto no salía con los cristianos, es pura demagogia porque los cristianos se acaban igual. Para nosotros no hay diferencia en ese tipo de cosas, son digamos, restos con un interés científico, susceptibles de un estudio y de aportar una información, ¿vale? No se hace con
no se hace con un morro ni nada de eso. Entonces, bueno, pues hubo que dar muchas explicaciones. Y el sistema de excavación que utilizó Julio fue el mismo que había utilizado Manuel Jorge Aragonés pues como 15 años o 18 años antes. Dejó los enterramientos, fue excavando alrededor y los iba dejando en alto. Y esto cuando lo presenta en el Congreso de Arqueología Medieval de Oviedo fue muy criticado y tal, pero bueno, yo creo que fue una solución. Aquí tienen una vista, son imágenes de publicaciones escaneadas. Ahí ven un poco la distribución en filas, siempre sin ajuartas, pero ya se vieron algunas tumbas más sofisticadas. Fíjese, esta con sillarejos, parece que hay una piedra aquí que sobresalía. Bueno, fuimos viendo la casuística, en la calle Jaracarrillo también aparecieron algunos enterramientos, ahora con adobe, hay niños y tal. Poco a poco íbamos aprendiendo. Es una época, digamos, muy floreciente para la arqueología en general en España, y Murcia en ese momento se sitúa a la vanguardia. Las memorias de arqueología que editaba la comunidad autónoma, desgraciadamente extintas hace unos años, ahora se han propuesto a reeditarla, fue modelo de publicación de resultados de excavaciones para la Comunidad de Madrid, para la comunidad andaluza y tal. Y en este momento pues éramos un referente a nivel nacional y nosotros también estábamos aprendiendo. Yo llegué ya un poco cuando había otros compañeros trabajando, como ha comentado Joaquín, yo soy del 89, ya llevaban 10 años trabajando con los compañeros y estábamos continuamente viendo cosas nuevas y tal. Esta es la excavación de San Esteban, más reciente, la polémica excavación del Camino de San Esteban de Murcia, el barrio con todas sus casas, bueno. Y en una esquina, aquí está el Corte Inglés, digamos, hacia arriba, apareció una pequeña mezquita y alrededor se acaba un cementerio. Todavía, no sé si quedan algunos enterramientos, hasta acabaron hace pocos años, ¿no? La Universidad de Murcia. También en la iglesia de San Juan se excavó la rauda de Ibn Mardani, que era un auténtico tesoro, junto a la iglesia, encontrada bajo el suelo de la iglesia. Milagrosamente, este es el mihrab, este es el nicho hacia el que se rezaba, no sé si lo conocen, si no, pues tienen que ir a verlo. Y es de donde estaba la rauda, es un cementerio privado, ¿vale? Un cementerio que se excavó una familia, con cierto poder, en este caso la dinastía gobernante en Murcia, en el siglo XII. Apareció detrás, o sea, en la sala, digamos, de oraciones, el suelo estaba lleno de estas tumbas con macabrillas, con estas cubiertas que se llaman macabrillas, son esta especie de cubiertas climáticas que ahora veremos también, las tumbas de ladrillo, pero lamentablemente los restos óseos no dieron para analítica. Se planteó y hubo la posibilidad, se sacaron muestras, se enviaron al laboratorio para hacer análisis de ADN. Habría sido muy interesante ver el origen de Ibn Mardani, de su familia. Se discute si es de origen andalusí, árabe, si es de origen, digamos, hispano, por el apellido, que si es hijo de Martínez, en fin, hay una serie de teorías sobre eso. Desde luego desciende de mozárabes, su familia, su padre era musulmán, pero quizás su abuelo no. Y él vestía incluso el gusto cristiano, dicen los textos y tal. Entonces, bueno, habría sido un momento, una oportunidad para ver eso, pero lamentablemente el agua, el nivel freático estaba muy alto, las tumbas estaban encharcadas y los restos se habían podrido, habían desaparecido. Las pocas muestras que se encontraron no dieron información de ADN. Y bueno, pues una pena. En localidades de la región se han ido excavando cementerios, este es de Cartagena, en la zona del Teatro Romano, en la calle Puerto Santo. Esa zona de ahí ahora veremos dónde está. Algunos cadáveres muy dañados por los enterramientos, por las obras posteriores. Este es el de la iglesia del Carmen, una vista cenital que les he comentado. Fíjense la densidad de enterramientos. Corresponde al siglo VIII, siglo IX, enterramientos del primer momento del periodo islámico. Andalusí. Aquí vemos otra imagen, voy a pasar rápido. Esta es una excavación de la calle Corredera, algunos de los muestros que hemos visto antes, que aparece con panteones. Aquí ven un panteón. Esto es un muro del siglo XIX, XVIII-XIX, no le hagan caso, es un cimiento. Restos de otros panteones y, bueno, el común de los enterramientos. Este también parece que es un panteón, tenía aquí restos del cierre, pero estaba perdido por un cimiento posterior. Ah, bueno, está aquí, perdón. Aquí está el cierre del panteón empotrado en el cimiento, pero aquí había desaparecido por una construcción posterior, por un cimiento. Fue un panteón. Aquí estamos viendo uno que en la fase del siglo XIII prácticamente ha desaparecido, solo se conservaba esto, pero tenía una fase del siglo XII que era esta. Aquí sí que tenemos los enterramientos del XIII, que ahora veremos, y bueno, por aquí esa señora que tenía la pulsera, creo que era esta, estaba por aquí, no, era esta.
En Alhama también hemos excavado en torno a la calle Corredera. Son enterramientos muy parecidos, muy austeros, ordenados más o menos, con cierto orden. Algunos tienen las piernas más flexionadas. Esta es una rauda, apareció, son estructuras, esta está en otra parte, muy cerca de la iglesia, al pie del castillo, pero alejado de lo que es el cementerio, alejado relativamente. Encontramos lo que sería el resto de una construcción, una casa de campo, una posible almunia, que está a las afueras, ahora está en el pueblo, pero entonces lo que eran las afueras de la alquería. Y junto a ella encontramos varios, no muchos, como 4 o 5 enterramientos, con niños, con adultos, que debía ser un cementerio privado. Los dueños de esa casa pues tenían su propio cementerio allí, su rauda. Ya digo que esto en el Islam no es raro, tiene su propio término para eso. Un ejemplo más cercano, esto es el hueco para poner los adobes que cubrían. Ahora veremos algún ejemplo, voy a ir rápido. Este es en Blanca, la calle Generalísimo. Bueno, ahora ya le han cambiado el nombre, creo que ahora se llama calle Mayor. Cuando excavamos se llamaba todavía calle Generalísimo. Y bueno, pues excavamos en un solar que se estaba desfondando. Nos avisó gente del pueblo que estaban saliendo muertos. Los que estaban haciendo aquello no querían, estoy hablando de hace ya como 20 años. Y bueno, ¿qué tal? Y bueno, de Chiripa se avisó a la Dirección General de Patrimonio Cultural, nos personamos allí y tal, y al final se hizo una pequeña excavación, casi todo lo habían destruido ya, el propio palista nos dijo, salían aquí huesos por ellos. Y bueno, pudimos excavar en el margen del desfonde, fíjense que eso está vaciado como casi 2 metros por debajo donde está la tumba, y la máquina había tocado las piedras de la tumba, o sea, este se salvó de milagro. Y bueno, pues creo que salieron un par de ellas. Esto es cuando levantamos las lajas, lo que encontramos, no, fíjense que estaba dañada, fíjense que se había llevado parte de la tumba, y ahí el enterramiento tenía la mandíbula, se había llevado parte del cráneo. Y había otro enterramiento en los pies, esto se hace todavía ahora, ¿no? Probablemente un familiar que estaba enterrado previamente y lo habían metido. Esta tumba es de aquí, de la excavación que comentaba Joaquín, que hicimos en Sillas, en el cementerio, en la zona de la muralla. También pues una tumba con esas lajas de piedra, con estas paredes de mampostería. Esto es un aspecto de hace unos años, no sé si está mejor ahora, Joaquín. Son difíciles de conservar. La gente quiere verlos y lo mejor es enterrarlos, porque es que son complicados. Aparte de que Sillasa también tiene una problemática, bueno, ya la conocen mejor que yo seguramente. Estos son unos enterramientos que excavó José Antonio Sánchez Pravia y algunos compañeros más en Ricote, en el cabezo del Algez, detrás de lo que son las casas de Ricote, no sé si conocen, son ese tipo de tumbas. Esto es una excavación en Jumilla, salieron aquí como, creo recordar, 300 tumbas o algo así que aparecieron, en 3 tongadas diferentes, en el huerto del lavador. Esto está ya organizado, esto es del año 2006, 2005 por ahí, fíjense la densidad. Vamos sacando la tumba en conjunto. Yo he tenido siempre discusiones con compañeros de si conviene el muerto excavarlo y sacarlo, porque por ejemplo los antropólogos prefieren que sea así, porque no se estropea tanto. El muerto, una vez que lo desentierra y está en la intemperie, tengan en cuenta que para excavar un enterramiento de estos se lleva varios días sacar un solo muerto, de 1 a 2 personas ahí. Aquí teníamos hasta 3 personas por tumba trabajando y se iba casi un día entero en sacar un enterramiento de estos, porque tienes que sacarlo con mucho cuidado, ver cómo debe ser ritual, cómo se conserva el hueso y luego hay que extraer los huesos en el mejor estado posible. Es bastante entretenido, como comentaba al principio. A mí me gusta que se vea toda la distribución, que se vea bien, que se perciba la imagen del cementerio. Claro, luego los restos algunas veces cuando se conservan también se estropean. Ahí estamos con esa dicotomía, ¿no?, de entre qué hacer. A mí esta imagen creo que es muy didáctica, ¿no? Ahí ven como hay niños, adultos, jóvenes. Bueno, son imágenes de distintos niveles. Este es el nivel inferior, el último. Había 3, el primero era de arriba, y este es el último. Cada vez hay menos densidad de enterramiento, pero se echaba tierra y se enterraba encima. Eso lo dice Ibn Abdú. En algún momento es posible que el proceso sea natural, que haya ocurrido por riadas y este tipo de cosas. Por ejemplo, en Murcia se pensó que eso era por riadas, pero ahora se ha visto que no. Incluso en los tratados de Giba, el propio Ibn Abdú de Sevilla dice que cuando el cementerio está colmatado, está lleno de una tumba, que se eche tierra y se entierra encima. Será algo que se hacía intencionado. En algunos cementerios hemos visto que están en lugares donde no es posible que haya llegado una riada y se nota que hicieron aportaciones, o sea, la gente iba allí a echar tierra
para poder crear un nuevo nivel sin tocar los enterramientos que ya había. Los enterramientos, los cementerios, vamos a entrar en ellos ahora, y ahora estamos terminando muy rápido, son de dos tipos, extramuros e intramuros. La ortodoxia dice que deben de ser extramuros, que deberían de estar, como lo hacían los romanos, en las vías de entrada a las localidades, a las afueras de los pueblos, como se hacía aquí, hasta en nuestros pueblos hasta hace muchos años y tal. No demasiado lejos, pero tampoco dentro del pueblo. Esto es una imagen de lo que sería la Cartagena medieval, y el cementerio estaba ahí donde más o menos está el teatro romano, ¿vale? El cementerio. También en el propio teatro se excavaron tumbas. En la parte alta, ahí aparecieron, y en el propio, lo que es el teatro, aparecieron también. Lo que pasa es que ahí estaba el Palacio de la Condesa de Peralta, y bueno, pues durante las distintas remociones, toda la secuencia que ha habido en esa zona, los enterramientos estaban muy dañados. En la ciudad de Lorca, que tiene una imagen aérea de Google Earth, o Google Maps, no recuerdo. Bueno, pues ahí tienen lo que es la Lorca medieval, el castillo y las murallas de la Madina, y donde estaban los cementerios, los que conocemos. Este es el más grande, donde yo he excavado en alguna ocasión, este que está en torno a la iglesia del Carmen, y luego hay algunos dentro del castillo, y en esa parte han aparecido algunos enterramientos, curiosamente, que no se explica muy bien. Y ven que estaba, por aquí va la acequia, esto que he dibujado es la acequia, a partir de aquí es huerta, y el cementerio se ubica en la zona industrial, aquí estaban los talleres alfareros, metalurgia, este tipo de cosas, hornos y demás, y el cementerio está ahí, donde no molesta, junto a la cerca donde están los vivos, sin ocupar terreno fértil de la huerta, y ahí junto a la zona, digamos, industrial. Porque el terreno valía también. Esto es en Alhama, aquí tenemos el castillo, la alquería más o menos lo hemos conseguido definir en torno a esta área de la Plaza Vieja, pegado al castillo. Es posible que en algunas zonas por aquí lo tenemos bien definida porque en nuestros solares no ha salido nada, por aquí puede que sea un poco más amplia, y el cementerio, que en los últimos años también hemos ido perfilándolo bastante bien, lo tenemos más o menos en esta superficie, y también hay 3 toneladas de enterramientos. En vez de expandirse, prefirieron enterrarse en altura, con lo que eso implicaba de acarreo y aportar tierra. En muchos casos está claro que se hizo aportando tierra. Por la zona donde estamos no es posible que una riada haya llegado hasta aquí. Y sin embargo están estratificados los muertos. Sí hay algunas zonas estas que podría ser inundable, este extremo de aquí. Pero aquí, por ejemplo, donde yo excavé Primavera, que es un solar que está justo aquí, volví a ver 3 hasta 4 niveles de enterramiento, y estamos ya subiendo la ladera del castillo. Eso fue hecho intencionadamente. Aquí están los baños, el agua de los baños que se llevaba hasta esta alberca, hasta este depósito, y a partir de aquí se inicia la huerta. Todo esto ya era zona real, en la Edad Media, ahora está organizado todo. Entonces, el cementerio siempre está ahí, por encima de la cota de riego, por encima de la acequia, en la zona donde está el barrio artesano y tal. Eso lo vamos a ver en las casas. Esta es una imagen del cementerio de Alhama, de una excavación de Pedro. El de Blanca, a partir del enterramiento que hicimos, y una delimitación con José Antonio Molina, que fue mi compañero en esa fecha. Aquí tienen la acequia mayor de Blanca, donde estaría la alquería medieval, y el castillo de arriba, muy buena. Es una captura de pantalla, pero bueno, es que este dibujo es de hace unos años. Y aquí es donde excavamos el entrenamiento que nosotros sacamos, estaba por aquí, y con testimonios de los vecinos, porque los vecinos saben que salen muertos, todo el mundo lo sabe. No, está ahí, hicieron una obra y salieron por ahí y tal. Nosotros pues a veces excavamos lo que nos dejan, lo que podemos, aunque la ley exige que sean excavaciones, que no se destruya el patrimonio, pero esto sigue ocurriendo, sobre todo en los pueblos donde los ayuntamientos son bastante reticentes a aplicar la normativa arqueológica en general. Hay localidades en Murcia donde todavía hoy, en el año 85 se aprobó la Ley de Patrimonio Histórico Español. Pues miren por dónde vamos, y todavía hay localidades en Murcia donde no se ha hecho ni una sola excavación nunca. No voy a decir casos concretos, y sin embargo se hacen obras. Eso significa que el ayuntamiento no está aplicando la normativa, no está cumpliendo la ley. Porque, bueno, esto de que tengan excavaciones, que te van a quitar la casa, que te van a no sé qué, la leyenda negra que llevamos los arqueólogos, que ni quitamos casas ni quitamos nada, y bueno, pues hay además manera de financiar eso y tal, pero llevamos una negra por encima que hace que la gente tenga mucho miedo a que excaven, y entonces pues se callan, y bueno, ¿qué os voy a decir? Supongo que ya no ha habido casos de eso. Esto es Sillasa, el cementerio está
en la zona marcada como C, si la conocen seguramente mejor que yo, aquí junto a una colina, al pie de la muralla. Hay una parte que está la muralla, esto es una cosa muy interesante que estábamos Joaquín y yo no sé, fue en 2004-2005, y es que había enterramientos que estaban fuera de la muralla y enterramientos que estaban dentro. Es más, algunos estaban partidos por la muralla, es decir, que la muralla abarcó el cementerio en un momento tardío, que inicialmente la muralla no abarcaba el cementerio, estaba extramuros, pero en un momento de peligro que nosotros fechamos hacia la revuelta mudéjar, 1264-67, probablemente en un momento en que podía ser de ataque la localidad, hicieron esa muralla y abarcaron parte del cementerio, no tanto por el cementerio sino por la colina, porque desde la colina se podía acometer la ciudad, sobre todo con artillería mecánica, no artillería de fuego, con maquinaria de asalto. Entonces probablemente esa es la explicación. Esa es una vista de la zona. Esta foto está tomada desde por aquí, ¿vale? Hacia acá. Aquí está el cementerio, por aquí va la muralla que excavamos. Esta foto es de la época de la excavación. Por aquí va la muralla que sube esa loma, y aquí aparecían los enterramientos, tanto dentro como fuera. Bueno, este es de Jumilla. El cementerio está en esa zona, aunque también hay por ahí esta parte de aquí. Estas son excavaciones de Emiliano García Carrión, de Hernández Carrión, perdón. Se me ha ido a donde Simón. Bueno, esto es la plaza de arriba, donde aquí está la Universidad Popular y tal, donde se excavaron en una remodelación de la plaza, ahí salieron diversos enterramientos. Ahí, aquello que hay al fondo es el Museo Arqueológico, este está hecho, digamos, en sentido. La foto anterior estaba hecha desde los altos del Museo Arqueológico. Estaba muy dañado, ahí tienen un enterramiento, un ejemplo, y este es un solar que excabé yo a las afueras, de aquí estaba en este perfil, no se aprecia en la foto, pero aquí se veían los huesos de su madre en el perfil este que se hizo cuando se arregló la carretera, a las afueras de. La imagen es donde está el castillo, donde está el arbolamiento, en Yaca, el cementerio está ahí. Se excavaron 24 sepulturas, muy pocas. No tengo imágenes de ella. En Murcia, en la ciudad de Murcia, un plano, digamos, sencillo, ¿tal? Donde va la muralla y su arrabal de la Risaca. La muralla, esto es la Madina, esto es el Alcázar y esto es el arrabal de la Risaca. Y aquí está San Esteban. Ahora sabemos que la muralla debe de ir un poco más arriba. Este dibujo es que tiene algunos señales. La muralla en realidad, porque en San Esteban no salió, debe de ir por aquí, justo entre el jardín y el Corte Inglés, que es esto, donde está la cruz. Ahí es el Corte Inglés, por aquí más o menos se supone. De hecho se hizo un estudio ¿Geotécnico? Sí, de este tipo de electricidad, ¿no? Sí, sí. Georradar. Y salió una estructura muy voluminosa en la avenida que se cree que es la propia muralla, pero nunca se ha acabado eso. Los cementerios, a ver si pasa esto. Los cementerios que conocemos, este es de Santa Eulalia, este está en. ¿Cómo? No, San Nicolás es este. Esto es un cementerio. Aquí donde está la Confederación Geográfica del Seguro, la Plaza Fonte. La Plaza Fonte, esta zona, ¿vale? Este que es San Antolín, y luego hay restos que se han encontrado, bueno, si conocen Murcia, se ubicarán, más o menos este es el jardín, sí, exactamente, desde la seda. Pues aquí más o menos en esta zona se dio enterramiento y más ya hacia. Estos son enterramientos tardíos, ¿vale? Desde San Antolín se sabe que en 1300 y pico hubo un iluminado, que hubo una epidemia, en una de las epidemias de peste que hubo en el siglo XIV, una de ellas hubo un iluminado que salió diciendo que la culpa era porque los musulmanes tenían el cementerio en esta zona, y que la Virgen no sé qué había mandado un castigo y tal y cual. Entonces se organizó un tumulto, la gente fue allí, destrozó el cementerio, el concejo les dio a los musulmanes un terreno fuera para que pudieran enterrarse, y después se supo que este señor, este iluminado, le había pagado a alguien para que
que quería comprar los terrenos para edificarlos y tal, o sea, la especulación inmobiliaria y en fin, este país siempre ha sido así, ¿eh? Una cosa de ahora, desde el siglo XIV ya podría haber tenido lo que sea, ¿vale? Una pregunta, en la libertad, en la línea de libertad no hay restos de ¿La Avenida Libertad? de parking de parqueado. No, se hicieron excavaciones aquí, ¿no? En la zona del Corte Inglés, en el parking, en esta zona, pero no salió nada. Curiosamente, estamos fuera de la ciudad, eso se ve que siempre fue huerta, no salió, fue infructuosa esa excavación. Que hay una leyenda, Juan Antonio, que circula por ahí, que cuando hicieron ese parking, que aparecieron cosas pero que las destruyeron y las taparon. Pero es como una de tantas leyendas urbanas que existen sobre todo este tipo de cosas. Pero yo sabía que se habían hecho excavaciones, prospecciones, que no apareció nada. Yo sé que la propia arqueóloga Carmen Martínez Salvador estuvo encima de esa excavación, no recuerdo quién la hizo, no recuerdo quién la hizo. Sí, pero estuvo por ahí. Bueno, hicieron compañeros y estuvo la arqueóloga municipal encima y tal, y no salió nada. A mí me recuerdo que en su día me lo comentó ella, no sé, en una conversación, y me dijo, dice, ha sido una excavación infructuosa. Tenía el propio Servicio Municipal de Arqueología, tenía ciertos visos de sacar, que era una zona que podía ser interesante y tal, de explorar la ciudad, y no sale nada. Bueno, aquí en rojo he puesto las mezquitas, las iglesias que fueron mezquitas, y la relación que hay entre los cementerios y las mezquitas, porque siempre la hay por cuestión de los bienes raíces. Es que no quiero, voy a sobrepasar el tiempo y no quiero. Pero que si ahora, no sé si me estoy comiendo el tiempo de cómo fueron las tumbas, vamos a ir, ya hemos visto muchas de ellas. Se entierran los cadáveres unos encima de otros por los estrechos que se ha quedado el cementerio del barrio de los Faroles de Sevilla, esto lo dice Benantú en el siglo XII. Fijaos que en esas tumbas esas tumbas antiguas que hemos de doble cámara y tal, aparecen ya enterramientos dobles, porque había que enterrar a la gente y a veces no había tanto sitio. Hay enterramientos infantiles, cosas simples de tierra. Vamos a ir pasando esto. Aquí, fíjense, bueno, esto es una excavación, cómo se marca, esto es una excavación mía, quiero decir, cómo se marcaba la tumba antes de abrirla, se veía perfectamente. Y dentro había una señora o señorita. Ya digo, es entretenido. No siempre salen en unas condiciones favorables para excavar tan fácil, a veces los huesos se estancan, Antiguamente les echábamos, teníamos nuestros potingues de echarle desde acetona, con pegamento y medio con acetona, de echarle paraloid, que son epoxirresina, este tipo de cosas, pero es que los antropólogos no quieren, nos regañan y entonces, y luego nos dicen que los sacamos mal, que están rotos, que no sé qué, pero si es que algunos salen que no. Hay huesos que salen muy bien, que si te das con ellos en la cabeza te calabra, y hay otros que francamente están mal conservados. Fíjense aquí como hay un niño enterrado junto a este adulto, probablemente ha roto la fosa que es de adobe, con el lucido de yeso la ha roto y como han enterrado a los niños ahí, probablemente sea familia. Este tipo de cosas serían muy interesantes las analíticas Aquí ven unos jovencitos enterrados aquí juntos uno al otro, pegados, probablemente también hay alguna relación de parentesco, pero solo podemos intuirla. Bueno, una de las tumbas con la piedra de señalización, el adobe, como se ve muy bien, fíjense esta tumba, esta es de ahora, esta primavera, cómo se ve una tumba, esta es una tumba infantil, cómo se distinguen bastante bien los adobes. Cómo le hacen esta especie de pestaña para apoyar los adobes. Este enterramiento tenía adobes encima. Cómo hacen la fosa del cadáver. Fíjense que está metido justo, o sea, este señor no tenía una pizca de grasa. Estas de las que llevo, esto detrás, 30 centímetros de anchura. Fíjense cómo está colocado el cadáver, no lleva piedra ni nada, se sostiene por sí solo, en qué posición está, y sin embargo, por encima ya de ese codo que ocupa el cadáver, la fosa se ensancha porque ahí van a colocar los adobes, ¿eh? Le hacen más anchura porque van transversales. Bueno, esta es la tumba que he puesto antes de blanca, de mampostería. Las de aquí también son de mampostería, con lajas de piedra. Lo más común, sobre todo ya en el XIII, en el siglo XI son, fíjense, aquí por ejemplo se ven adobe,
Esto es una cronología que más o menos hemos podido establecer. En fin, las tumbas de tierra siempre están ahí, siempre estarán ahí. Pero vemos como a partir de finales del XI, ya en el siglo XII, se generalizan las tumbas de adobe, con paredes de adobe. Y en época ya almohades, a finales del siglo XII y sobre todo ya en el siglo XIII, son de ladrillo y a veces muy elaboradas. Curiosamente los almohades, que era una gente muy austera, tenía una doctrina muy purista y tal, y sin embargo las tumbas son de ladrillo. No sé si eso, ahí quizás, es que también es difícil de datar alguna de estas tumbas, quizás podríamos afinar un poco más, y a lo mejor estamos en sepulturas que se van allá después del periodo almohade, lo que llamamos el periodo judí, de 1228 hasta 1266. Pero bueno, eso son precisiones que por ahora no podemos afinar tanto. Bueno, aquí se ve una de esas tumbas de ladrillo, aquí se ve restos de un túmulo y una zapata moderna que le han encajado encima a este señor y que ha quedado, pues eso, restos del pie y restos del cráneo. Fíjense, estas son las que le digo muy elaboradas de ladrillo, fíjense qué bonitas, con su arco aquí, esta es una muy tardía ya, del periodo final de presencia islámica en Lorca, esta de Lorca, como hay dos enterramientos, uno encima de otro en la misma tumba, y esta que tiene, no sé si siempre de una foto, tiene un arco de herradura en la cabecera, no sé si se ve ahora. Ahí está, con el arco de herradura, ¿lo ven? Y esto era la cubierta, ven aquí los huecos de los ladrillos, porque habían puesto, estaba cubierta de tierra y los ladrillos formaban como una falsa bóveda, una especie, no sé cómo llamarlo, hay un tejadillo apoyado unos contra otros. A dos aguas. Estas son las que se excavaron en el Bicote, tenían fosa, cubierta de piedra y prefosa de tierra, ¿no? Y aquí iría flores o lo que fuera. Estas de Lorca, como llevan también una de las que hemos visto, esta la he puesto varias veces ya antes de tallar el cráneo, donde está la fosa con el difunto, la prefosa aquí arriba, que aquí se ponían los adobes cubriendo, y la fosa todavía estaba más arriba. Aquí estaba esa estructura para el agua de los pájaros que estaba ahí al lado de la cabecera. Si la recuerdan de antes. Esta es la misma, otra vista. Aquí se ve un poco mejor lo que les comento, la fosa, que aquí está destruida por la tumba de las monjas. Aquí está la prefosa y aquí estaba el suelo. O sea, desde aquí se enterró esta muerte. Esta es la cota de suelo del siglo, en este caso concreto, del XII. Este muerto es del XII. Este es el suelo del panteón en ese nivel. Una tumba bastante elaborada, de una persona bastante mayor, debía de ser una persona. Aquí quizás se vea mejor, la sección que tiene la fosa. A ver. Los túmulos apenas nos han llegado. Este es un ejemplo de Lorca, restos son como esos que hemos visto de los cementerios de Queiroguán, de Túnez, o de los casos que he puesto, se me ha ido ahí. Bueno. Este es un ejemplo no recuerdo, esta sacada es una foto de internet, es un mausoleo, no recuerdo ahí dónde está. Son macabrillas, este tipo que esto se da también en la península, sobre todo en época almohade. Este tipo de sepulturas se dan mucho, sobre todo en la zona de Almería. Aquí las que hemos encontrado son de yeso casi todas. En Lorca a mí me salieron de yeso, han salido en Murcia, en el Panteón de Ibn Mardani. Esta es de una perspectiva de las excavaciones de San Nicolás, creo que era de San Nicolás, sí. Túmulos aquí como escalonados, lo ven, con sillarejo, y debían de llevar esas cubiertas arriba. Esas cubiertas prismáticas de macabrillas que han desaparecido. Ya digo, en Almería son muy ricas, son de mármol y llevan unas decoraciones excepcionales, se van al Museo de Almería, verán allí los ejemplos. Aquí las que salen son así, esta sí que tiene la coronación, esta es del cementerio de San Nicolás, que recordar, como está, es muy simple, ahí con unos sillares han formado ese túmulo escalonado. Esto no llegará a ser macabrilla exactamente. Son excavaciones antiguas de los 80. Estas son las que me salieron a mí en Lorca. Solamente los enterramientos infantiles, los bebés conservaban esa especie de macabrilla, ese túmulo escalonado. Aquí tienen otro removido. Este debía ser de alguna que se haya movido. Hay una imagen. Son niños, cuando la excavamos había bebés dentro. Estas son las de Ibn Mardani. Una imagen que no pudieron, es que no dejan hacer fotos ahí.
Esta es una diadema con una, le he puesto antes de arriba, esta es una, se ve ahí la piedra, la tumba de adobe, con la cubierta de adobe, y la piedra, como asomaría, una simple piedra, ¿no? Cada uno conocía la que está vista desde arriba, la misma. Uno tenía que conocer la tumba de su difunto por la piedra. Este es el de Lorca que he puesto antes. Y este es un ejemplo esta de Cartagena, pero este son el tipo de macabellas que hay sobre todo en Almería, con inscripciones. Era gente rica, desde luego, estas sí que llevan ahí sobre las zonas del Corán, en fin. Los enterramientos colectivos son bastante frecuentes también. Bueno, vamos a pasar esto rápidamente. Aquí se ve uno que parece un matrimonio, no lo sé, pero vamos, uno tiende a pensar ese tipo de cosas. Cuando lo excavamos resulta que este individuo de aquí tenía el brazo por debajo, lo enterraron abrazado. Hay una mano, no sé si se aprecia aquí, la mano estaba abrazando al otro, o sea, estos se murieron al mismo tiempo. Y digo, bueno, lo interpretamos en su día como matrimonio porque no se ha hecho un estudio antropológico. Este detalle más pequeña que este, y el hecho de que estaban así juntos de esa manera, pero vamos, podría ser un matrimonio de otro tipo, ¿no? En la Edad Media se daban todo tipo de uniones, ¿eh? No era... Esto es un poco la secuencia de excavación, es esa tumba. Aquí apareció al principio con huesos revueltos, con un cráneo. Cuando comenzamos a excavar había un enterramiento infantil encima. Ese cráneo que asoma aquí resulta que era un niño, bueno, ya de cierta edad, enterrado encima. Debajo comenzó a aparecer un adulto y aquí estaban estos dos. Pero es que aquí había otros dos. Perdón, creo que me he confundido. Esta es la mano del enterramiento de abajo. Esta mano que aparece aquí es de este difunto que está aquí encima, que abrazaba al otro. Pero en el otro caso, esta es una imagen. Esto es que esta foto del año 90 por ahí, es una diapositiva escaneada, tiene poca definición. Pero bueno, como estaban juntos con el cráneo, o sea, estos individuos se enterraron al mismo tiempo. Y esos son un grupo de 4 hermanos, probablemente, ya digo que no tenemos el análisis de ADN, pero que es que van escalonados, son todos, digamos que no son adultos. Tenemos uno que podría tener a lo mejor en torno a 14 años, luego hay otro que por aquí abajo que tendría algún año menos, otro tal, y el más pequeño, que creo que era este que tendría en torno a 5 o 6 años. Va en una secuencia de edades y están todos enterrados al mismo tiempo, no estaban revueltos los huesos para meter a otro y tal, sino que todos mantenían su estructura anatómica, digamos, en conexión, sus miembros en conexión anatómica, y eso quiere decir que se murieron al mismo tiempo, probablemente una epidemia o algo así, murieron al mismo tiempo y enterraron juntos. Esto sí que nos da una idea de cómo era la vida en ese momento, ¿no? Hay veces que te encuentras esos enterramientos que te dan una idea directa. Estamos viendo eso, una de las cosas bonitas que tiene la arqueología respecto a la historia, ¿no? La historia, bueno, es un marco general, todos somos historiadores de alguna manera. Los historiadores en su estricto hacen la historia de contexto y ellos van leyendo lo que escribieron la gente de la época, los testimonios y tal. Nosotros trabajamos con los restos de esas personas, ¿no? Y los restos que dejaron y los restos suyos propiamente. Y eso a veces te da una imagen más cruda y más real de lo que fue, ¿no? Y en algunas tumbas se llegan a ver cosas. A veces bebés, gente, hemos visto embarazadas, muertas durante el parto o poco antes, porque se conserva el feto. Bueno, este es el panteón de Lorca antes de excavarlo, ahí están esas tumbas que hemos visto con esos arcos, ahí ven uno de los arcos, aquí había otro. Ya he excavado todo el panteón que hemos visto antes parcialmente. Otra imagen de otro panteón. Bueno, este es el de una vez más de Mardani con entrenamientos infantiles, un panteón, digamos, de los poderosos. Hay un dato, por ejemplo, que no sé si lo conocen, que hubo hace un año Antonio Frey, planteó que los judíos estaban enterrados en la Asomada, en Murcia y tal, a partir de un texto que dice que, bueno, el panteón donde se enterraban los reyes de Murcia y Benjud, el último rey de Murcia, estaba en la zona del Palmar, en la zona que sube hacia la sierra, por ahí. O sea, en el último momento, la última familia emiral de Murcia se enterraba en la zona esa de la carretera que sube hacia Cartagena. Esto es un ejemplo de un panteón en ruinas en Marruecos, creo que está. Y bueno, ¿cómo termina esta Mambara? Pues esto es un caso de la excavación Cimaqués-Celerama,
Aquí pueden ver tumbas. No tengo una foto del momento en que estén los enterramientos que se vea tan claro, pero aquí se ven las tumbas que hemos sacado un difunto que está cortado por un pozo. Aquí hay otra tumba de un niño y esto es un horno de una fragua y esto es un horno mayor. Esto es un horno pequeño de fundir, de trabajar con material fino. Y este es un horno más grande de obtención de metal a partir de mineral. Y bueno, esto es cristiano ya y está inmediatamente encima de los muertos. Esto es del siglo XIII, de la segunda mitad del XIII. Aquí hay una pared muy rústica de separación de estos dos ambientes de trabajo. Esto es una fragua, esto es un sitio donde trabajaban finales del XIII, principios del XIV, y los muertos los tenían ahí, los estaban pisando literalmente, les daba igual. No había ningún problema después de la conquista. Aquí ven, en el mismo sitio, aquí está el horno, en otra fase de excavación, ya con quitado todo el relleno que tenía, y aquí ven un muerto que estaba ahí, de la fase anterior. Aquí restos de ese muro de separación, y el muro estaba hecho, por cierto, con algunas de las piedras que cubría estos muertos. O sea, sabían que había muertos debajo, les da igual, ellos trabajaban ahí, era un espacio como otro que había que ocupar, que se podía ocupar. Bueno, de la misma excavación, y una foto final de Lorca, en el que no solo es que utilizaban el cementerio para otras cosas, sino que a veces los convertían en vertederos, en basureros. Lo hemos visto en Alhama. Yo excavé en algún caso allí que había fosas, que salía cerámica, producciones típicas del siglo XIV-XV, lozas de maceramaquense, lozas doradas, lozas azules, y restos humanos revueltos allí, que al principio cuando los excavamos, hasta que nos dimos cuenta que el cementerio estaba alrededor. O sea, hacían fosas en el cementerio. Esta es de Lorca, esto es una fosa igual, una fosa hecha aquí, y ven los huesos humanos de la fase del cementerio andalusí, porque los cementerios a veces estaban en zonas muy buenas para arcilla, obtención de arcilla, para hacer tapiales, para hacer casas. Cuando los cristianos se están edificando sus nuevas casas, van al cementerio, porque para ellos, pues bueno, y iban cavando, sacaban la tierra buena, y los huesos, pues aquí los dejo. Luego esas fosas las utilizaban de basurero, echaban la basura, y los propios muertos, bueno, era el enemigo, todavía estaban ahí en Granada, y bueno, pues había un cierto desprecio por esos restos, ¿no? Es bastante evidente. Y se convertían en basureros, en vertederos. Luego estas zonas se han urbanizado, y así es como nos han llegado hasta nosotros, ¿no? Zonas que actualmente pues están en zonas debajo de las casas, hay sitios donde hay enterramiento, la gente lo sabe. Bueno, perdónenme que me he alargado. Si no lo tiene, lo comprendo porque no se nada. Bueno, yo voy a hacer un comentario con respecto a lo que has dicho, de que en más de un sitio se iba aportando tierra para hacer enterramientos encima de los antiguos. Digamos que como en el Próximo Oriente, esas ciudades que van creciendo sobre los antiguos ceros, pues aquí también en Sillasa hemos podido ver en una ladera, en la ladera oriental del cementerio, donde la erosión ha sido fuerte, que hay 3 niveles al menos de tumbas, posiblemente más. Tiene un espacio relativamente pequeño, que era el de la colina, para toda Sillasa. No hemos descubierto otro cementerio de momento más, y entonces pues gracias a la erosión, porque no se ha excavado nunca en profundidad para no romper la estructura, porque el 100% de las tumbas están hechas en mampostería, no hay todavía descubierta ninguna fosa. Probablemente haya más cementerios, porque la localidad del sitio es muy grande, y el cementerio además, por lo que se ha visto, es tardío. El cementerio ese que conocemos es tardío. Probablemente haya empezado a utilizarse lo que nosotros acabamos de mediados del 13, probablemente a finales del 12 ya se está ocupando, pero si ya se tiene que tener el cementerio del siglo XI por lo menos, ¿verdad? Y no sé, que se urbano, quizás intramuros. A lo mejor algún día, si se excava en otro espacio intramuros, pues aparezca otro cementerio, incluso podría aparecer un cementerio que luego ha sido ocupado encima por una ampliación de la ciudad, como pasó
en alguna ocasión, en algunos sitios. El tema de los cementerios intramuros, a veces al principio yo recuerdo en los años 80 que se discutía sobre por qué en Murcia aparecían dentro de la ciudad. Entonces se decía, bueno, es contra las riadas, porque como el Segura se desborda de vez en cuando, y claro, viene una riada, la parte que te destroza el cementerio te lo cubre con una tongada de barro de 70-80 centímetros y la gente no sabe dónde estaba la tumba de sus padres o de su hijo, o de su abuelo. Y entonces no quieren que ocurra eso, pero se ha visto que en realidad, más que eso, está relacionado con los bienes edilicios, con el tema de las fundaciones piadosas, de que, bueno, pues había gente que, como, digamos, cuando iba a morir, con el dinero que tenía, lo donaba para construir mezquitas, para construir baños, por ejemplo, y para construir cementerios. Y muchas veces el terreno que ese señor tenía era un solar urbano. Y él decía, aquí era un cementerio. Y se hacía. Entonces ahora ya se me acabó en otras ciudades. Ya digo, en los años 80 Murcia estaba un poco a la vanguardia de las excavaciones urbanas y de este tipo de este periodo andalusí. Después ya en Sevilla, en otros sitios se ha visto que había, pero cuando Murcia empezaban a salir, digo, puede ser, que la gente se entierra al lado de su casa, al lado de la mezquita, al lado de tal. Sí, ya eso ahora mismo ya es una cosa... Son terrenos donados, como él ha dicho. O sea, uno de los 5 principios del Islam es la caridad. Muchas obras que se pueden considerar públicas no son hechas por la administración, sino que están hechas por una donación particular. Por ejemplo, unos baños, por ejemplo, el terreno para un cementerio, o puede ser incluso los bancos que hay en las calles de Sillasa, que sepan ustedes que el ayuntamiento de los musulmanes de Sillasa no hizo ni uno solo de esos bancos. Fue pagado por la caridad de una persona que tenía dinero, pues no para hacer una mezquita ni un oratorio, pero sí para regalar un banco para que la gente descansara, sobre todo en los cruces de calles. Y en este caso eso explicaría, por ejemplo, los cementerios intramuros. Igual que explica que el ayuntamiento de Cieza en el pasado haya donado terrenos para hacer colegios en terrenos inundables, porque no sería normal si no fuera por eso, porque es el terreno que yo tengo y lo doy, aunque sea inundable, y luego que tienen los problemas que sabemos que tenemos en Cieza, ¿no? Pero en ese caso es por eso posiblemente la explicación más lógica, por esas donaciones, de que todo musulmán que tiene dinero para ello, o da unas monedas a un mendigo, o monta una mezquita, o te da un terreno para un banco o para un cementerio. Pero el caso curioso de Sillasa es que se excavó solamente una campaña por Julio Navarro en la primavera de 1982. No se sacó ni un solo cadáver porque no había ni dinero ni antropólogos para poder llevar esos cadáveres, y donde mejor se conservaban iba a ser en el interior de esa tumba y procedió de allí. Luego se tapó aquello al ver que sufría un expolio posterior. Se tapó todo aquello con un mallajo textil, con tierra y con una grava de canto rodado artificial de mármol, y luego pues han crecido plantas y cosas y no hubo dinero para taparlo todo. Sí que después de nuestra intervención en la muralla, ya por el 2004, sí que nosotros, como no tenemos mallaje textil, con grandes bolsas de basura, cubrimos las tumbas, echamos tierra encima y de esa manera hemos evitado que se expolien esas tumbas. Que lo interesante es que la muralla fue hecha en un momento de desesperación de defensa más tan importante por los siyasíes, que fue hecha en ocasiones asomando parte de la tumba por dentro y otras partes por fuera de la muralla, por encima de la propia tumba. Una cosa singular, pero es que estratégicamente el lugar era esa colina que ha mencionado Juan Antonio, muy importante para la defensa de la puerta principal de la ciudad, que estaba en la vaguada que daba hacia el río, en esa zona de ahí exactamente. Y lo curioso es que el 100% de las tumbas que hemos documentado, tanto en las excavaciones de julio del año 80 como en las nuestras, son construidas en mampostería de piedra y yeso, caso único en todo Al-Ándalus, porque hay algunas tumbas de mampostería más o menos abundantes, y hay panteones tan preciosos como ese que excavaste, pero lo habitual son las fosas. Pero un yacimiento donde toda la tumba sea de mampostería, yo no conozco otro. Juan Antonio, ¿tú eres más...? No, la verdad que a veces no, así no me viene Sí, yo quería preguntaros cómo han evolucionado los enterramientos islámicos a través de la historia. Igual que los cristianos, pues se enterraban antes en tierra y después evolucionó, los cementerios se han hecho con otro tipo de estructura. Pero hasta la actualidad países... Sí, en la actualidad siempre
dato o conocimiento de cómo evolucionan esos enterramientos? Hasta el siglo XX prácticamente los enterramientos eran iguales que en la Edad Media. O sea, todavía, o sea, yo tengo amistad con marroquíes y tal, y sobre todo en zonas urbanas la cosa cambia antes, pero en zonas rurales todavía casi hasta la actualidad se entierran de lado y sin prácticamente. De hecho, ha habido momentos de grandes catástrofes o guerras o tal, que lo suelen, hay imágenes en televisión que también lo cogen con una venganza. Se ha visto que lo meten en una sábana, lo entierran, lo meten y ya está y tal. Pero lo cierto es que a partir sobre todo del norte de África con el periodo colonial francés y todo esto, y bueno, italiano, Libia, etc., se fueron adoptando las costumbres occidentales. Actualmente en el ámbito urbano en Marruecos la gente se entierra como aquí, son iguales, se hace una tumba, nichos yo no sé qué haya, creo que no, vamos, no conozco tanto el tema. Yo no conozco qué son ese tipo de fosas que hemos visto, he estado en varios, a veces visitado los cementerios cuando puedo y tal, y son como esas imágenes que hemos visto, esas sepulturas siempre blancas, esos túmulos rectangulares que parecen mesas y tal, y actualmente por debajo está el ataúd y el muerto ahí metido y tal, pero vamos, la evolución ha sido, es que el Islam en ese sentido es muy conservador, lo saben, ¿no? Que el Islam es muy conservador de sus tradiciones, que el Islam te dice lo que tienes que comer, lo que no, todo eso se ha mantenido. Más que conservador, yo diría que no evoluciona con respecto al avance de la vida. O sea, que está ahí, aquí los años están ahí. Han evolucionado ciertas cosas. Sí, pero no. Es que ellos tienen el problema de que la religión les marca la vida demasiado, ¿no? A los cristianos también hasta cierto punto, ahora mismo todos pasamos de viernes de dolores, de viernes no sé qué, que si no se come carne, que si tal, bueno, hay quien lo sigue, hay quien no, este tipo de tradiciones cristianas que tenemos, ¿no? Pero hoy día eso está muy, bueno, por lo que estoy diciendo, ¿no? En el Islam no, y sobre todo ahora, porque además ha habido un retroceso, o sea, yo tengo un amigo marroquí que es ateo, y él me ha dicho que cuando era joven sus padres no le enseñó religión ni nada y da igual. Porque estaban en un momento nacerían los 60, de mi edad más o menos, y en esa época en Marruecos lo de la religión islámica estaba un poco relajado. A partir de la revolución de Irán y todo esto, todo se ha exacerbado y tal, y ahora mismo el Irán es muy ortodoxo, ha vuelto un poco hacia atrás, ¿no? Bueno, pues es lo que tiene estas cosas. No sé si, vamos a ver la contestado. Sí, sí. Yo quería, a raíz de la conversación, si me permite, aunque ya sé que me he pasado, quería postillar un par de cosas que se me han quedado y que me gustaría... Hemos encontrado a veces, me acuerdo cuando estás hablando, hemos excavado a veces tumbas vacías, y no empoliadas, ¿eh? Al principio pensábamos ese tipo de cosas. Hace un par de años hubo un encuentro en Granada, Mambara 1 que se llamaba, y allí algunos compañeros expusieron el caso de tumbas vacías. A mí me pasó en Lorca y en algunos otros sitios me ha pasado de excavar tumbas vacías que estaban debajo de un contexto islámico, o sea, no es que las habían vaciado al hacer un cimiento ni nada, estaban vacías porque nadie las había llenado. ¿Y cómo se explica eso? Pues hay dos explicaciones. Alguien se hizo una tumba para enterrarse y luego no se enterró ahí, cosa que no va con el Islam. Eso de cómo hacemos ahora de comprarnos el nicho para que aquí voy a estar yo, aquí va mi mujer y aquí y tal, eso no se lleva en el Islam y en el Islam medieval no hay noticias de eso. Lo que parece más bien, que sí que tenemos noticias, de que había gente que iba o bien porque iba de viaje a algún sitio y no volvía, o bien porque iba a hacer la Guerra Santa y moría en territorio cristiano o en otro sitio, no volvía a su lugar de origen y la gente, la familia, quería tener un lugar donde llorarlo. Donde, ¿no? Lo que ocurre ahora cuando saben que a veces hay asesinatos de estos que no aparece la víctima y se sabe quién es el asesino y tal, pero no aparece el cuerpo y la familia lo que más lucha es que quiere el cuerpo de su hija, el cuerpo de no sé quién, el cuerpo de tal, porque necesitan tener un sitio donde saber que está ese ser querido, ¿no? Pues eso en la Edad Media ocurre igual. Entonces hay veces que incluso si los huesos le hacían una tumba, es la explicación, no tenemos el 100% de seguridad, pero parece que van por ahí los tiros. Y otra cosa que quería comentar es, ahora mismo, el debate que hay, ya he comentado que la arqueología de los enterramientos, pese a que hay mucho morbo para la gente, sobre todo que no está familiarizada, es bastante aburrida, por lo menos es mi punto de vista.
pero ahora mismo sí que hay un debate entre los arqueólogos que ha dado cierta vidilla al tema de los cementerios, y es que han aparecido en contextos de cementerios claramente andalusíes, con los enterramientos de lado, el decúbito lateral derecho, han aparecido enterramientos de decúbito supino. Y ya hay publicaciones, y en el encuentro este de Malvara, de algunos arqueólogos que hay allí, la explicación era muy sencilla: eran mozárabes, eran cristianos. Los musulmanes se entierran de lado y los cristianos boca arriba. Y a veces en contextos donde no está muy claro que haya mozárabes, ¿no? Yo intervine allí y lo dije, yo creo que no es así. Y creo que va por ahí. De hecho hay un compañero, no recuerdo el Moruen, no recuerdo el apellido, de Granada, que se ha planteado hacer una tesis sobre este tema. Y parece ser que no, que simplemente es que, y se sabe por los textos, que hasta el siglo X y casi hasta el XI, hasta el califato, por lo menos en que ya los omeyas imponen la escuela jurídica maliquí, aquí en el Andaluz había otras escuelas jurídicas de las que he mencionado, y la gente, no todo el mundo se enterraba de lado, y eran musulmanes. No solo los que hemos visto en esa covacha, que estaban boca arriba, en ese enterramiento con covacha lateral. Hay otra gente que se enterraba boca arriba y eran musulmanes. Si hay en el Islam, algunos de los, ya digo, ahí se cree que el profeta fue enterrado boca arriba, no hay ninguna prueba de que se enterrara de lado. Entonces ese tipo de enterramiento es perfectamente islámico, pero los arqueólogos a veces somos muy cuadriculados y boca arriba cristiano, de lado musulmán. Bueno, esas son las cosas en las que nos entendemos los arqueólogos. ¿Alguna pregunta más? Pues nada, muchísimas gracias a todos por su atención y les invitamos a venir pasado mañana.